Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. ¿Con quién dejaste la nena, Susana? Desde el primer día en que te vi, Elvira, cuando Jorge me trajo a comer a esta casa, me dije... ¡Basta, carajo! ¡Yo no empecé! ¡Déjala que termine! ¿Qué fue lo que pensaste la primera vez que Jorge te trajo a comer a esta casa? ¿De veras no querés oír? Pero no ves que me estoy muriendo de curiosidad. Muy bien, pensé, esta es la mujer más falluta del mundo. ¡Falluta, yo! ¡Ja! ¿Con quién dejaste la nena, Susana? Mira, si yo soy falluta, vos sos... No sé ni cómo que te lavarte, mira. Falluta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? ¡Con esto! Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije? Matildita, trae las vasitas, queridas, para convidar a tus queridos tíos. Insulto va, insulto viene. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué decía? ¿Cuántos actores conocidos, eh? ¡Eso! ¡Llame la alfombra! ¿Qué actores? Obra inmortal, ¿no? Sí, El acá teatro tengo los- convertida al cine. Ahí tenés un dream team de actores en una película que no te cansás de ver, en una obra de teatro que no te cansás No, de está, mirar. bueno, China Zorrilla, Antonio Gasalla con Mamá Cora, un poco también recordando, porque este fin de semana le están haciendo un tributo allá en Buenos Aires, Ajá. sábado Jacobo 20, domingo Lanza. 21, Planeta Gasalla en el ex Centro Cultural Kirchner. Bueno, obviamente Gasalla no puede ir por razones de salud, por todos conocidos. Por eso también es como que se me fueron juntando cosas, las ganas de leer la obra, a mí me encanta leer teatro. Y bueno, se me dio esto de Esperando la carroza, que quería leerla para trabajarla este año por primera vez con los chicos. Con los chicos, pero chicos de qué edad. De secundaria, 15 años. Mirá vos. 15 años, porque además tengo chicos que hacen teatro. Entonces también busqué bastantes obras de teatro de diferentes épocas como para trabajar el teatro argentino. Así que bueno, ya vamos a arrancar esta semana. Y en el caso de Esperando la carroza, me gustó también empezar a averiguar, mi curiosidad me lleva a buscar un poco, bueno, sabemos más que nada Esperando la carroza por la película, pero la obra de teatro es una obra de teatro de Jacobo Lanzner, así que me fui a buscar la biografía y si querés empiezo un poquito por ahí. Dale. Que, bueno, nació en 1927, como te decía, en Rumania, a los 3 años, llega a Uruguay con su familia, se radica ahí, y ya a los 23 años tiene obviamente pasta de actor y participa en todo lo que es el mundo de teatro independiente de Uruguay, que ya tenía una trayectoria y tiene una trayectoria importante en Uruguay. Y recién en 1956 viene a hacer trabajos de actor y de dramaturgo, porque ya era conocido por ambos casos, ¿no? Como actor y como dramaturgo, en Buenos Aires. Y se radica en 1958. Yo creo que la gente lo va a conocer no solo por esta obra, tiene muchísimas obras escritas, desde 1951 y poco antes de su muerte. También fue guionista de televisión. Ajá. Seguramente si yo te digo algunos títulos te vas a acordar, de Alta Comedia, Ajá. de Atreverse, de Alguien como usted, de Amores. Y guionista de cine, como Darse cuenta, de esta película, Esperando la carroza, Sofía y Malayunda. Malayunda. También. Sí. Muy prolífico, muy premiado también. Esta película, bueno, es de Alejandro Doria. Fue una producción guionada, creo que entre ambos. Te quería comentar algo que me gustaba. A él no le gustaba autodefinirse o autoidentificarse como uruguayo ni como argentino, sí como rioplatense. Y tenemos otros 2 escritores que están entre las 2 orillas. Uno fue Florencio Sánchez y otro Horacio Quiroga. Y cuando le preguntan en una entrevista qué es lo que más caracterizaba a su teatro, cómo él veía a su teatro, él decía, y hay una frase que me gustaría que la tengamos presente en relación con el futuro, ¿no? Porque es una frase de hace varios años atrás. Trabajo siempre desde el humor. Raramente salgo de ahí. Pero el mío es un humor grotesco.
un grotesco muy extraño, porque mezcla la gracia con la melancolía. Tengo una mirada piadosa con mis criaturas, pero a la vez soy muy pesimista con respecto al futuro. El hombre me da pena, y creo que la gente sufre porque el ser humano está dominado por el poder de los malvados, que es superior a la bondad de los buenos. Y esto lo dijo hace bastante tiempo atrás, así que si uno lo mira en el presente, podríamos darle la razón. Él murió en el 2020. Fíjate vos que no hace mucho. O sea, en agosto del 2020. Plena pandemia. Plena pandemia. Sí, habrá tenido creo que 90 y tantos años. Vivió muchos años, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, en relación con esto que nos causa gracia de Esperando la carroza, uno dice, bueno, es una comedia, pero si nos fijamos en relación con el teatro argentino, podemos decir que tiene dos aristas importantísimas en relación con qué es el teatro argentino o con qué se ha caracterizado, cómo se inició el teatro argentino, y uno es el sainete criollo y el grotesco criollo. Claro. Tiene de los dos. Entonces vamos a repasar un poquito qué fue el sainete criollo, que arrancó allá por la inmigración, principios de la década, principios del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, una pieza breve, cómica o tragicómica, que tomaba muchos estereotipos de ese momento, propios de lo que fue un poco la época de la inmigración, esto del tano, del gallego, del compadrito, claro, el cocoliche. Aquellos personajes que después se caricaturizaban en escena. El turco, el provinciano. El sainete tiene que ver con eso. Con estereotipos. Estereotipos que eran propios de esa época que después se fueron replicando. Claro, hablaban de la convivencia de todos estos sectores sociales o de todas estas nacionalidades, conviviendo sobre todo en el conventillo, digamos. En el conventillo era el espacio, por antonomasia, del sainete criollo. Viste que hay una frase que creo que es de Shakespeare que dice, el mundo es un escenario. Bueno, el escenario era justamente el conventillo. El conventillo, que en el caso de la película es la casa. Claro. Porque lo que hace Lanzner, la casa de esta familia, de la abuela, esta de la clase nona. media, ¿no? Estos estereotipos que tanto nos hacen reír, de esta clase media de la década del 60, porque uno los ve así como están vestidos en la película y uno enseguida dice, sí, están como en 1985 cuando se estrena, o década del 80, pero la obra de teatro se estrena por primera vez en 1962 en Uruguay y por primera vez en Buenos Aires en 1974. O sea que la película es muchos años después. 50 años. Sí. Se estrenó en Buenos Aires. Vos sabés que, a raíz de que la he visto varias veces a la película y que fui a Loa Espacio Probarte a ver la versión santafesina de esta obra de teatro, empecé a ver también un montón de temas que se desprenden de la obra de teatro. O sea, un tema es ¿qué hacemos con los viejos? ¿Qué hacemos con los viejos? Porque viste, ahí todo arranca con que se perdió la anciana. La nona, sí. Y la culpa de quién es, del que la cuida siempre. Claro. Pero los otros nunca están. Antes de que se pierda, la queja de Susana, que es la que la está cuidando, que en realidad es la nuera, porque vive con digamos, su esposa, o sea, es Susana y es Jorge, claro, que viven con mamá Cora, y como ella tiene una bebé de 8 meses, ya se le hace casi difícil porque hace 4 años y son 4 hijos los que tiene mamá Cora y la única que se ocupa es la nuera, Susana. La nuera, claro. Entonces cuando le pasa esto que ella estaba haciendo la mayonesa y mamá Cora, porque ella va a atender a la beba, le termina, digamos, esa mayonesa cree que va a estar haciendo flancitos, entonces lo pone en el horno y le echa a perder a la mayonesa. Entonces ahí ese brote de nervios que tiene Susana hace que, bueno, se vaya a la casa de la cuñada, que es Elvira, China Zorrilla, a quejarse de que, bueno, yo ya me ocupé bastante de mamá Cora, ahora ocúpense ustedes. Aparte, como dice, viste, aquella frase tan conocida, no hay nada peor que irse a vivir con la suegra. Entonces esta mujer está viviendo con la todo suegra. eso que es desopilante, ¿quién se ocupa ahora? Y nadie, todos se lavan las manos, ¿no? Nadie quiere saber nada, ni aún Antonio cuando viene con su esposa, que es Nora, acá estamos hablando de Brandoni, con Betiana Blum. Sí, Betiana Blum, que es el ejemplo de la hipocresía, ¿no? Porque son los más ricos
y bueno, no quieren saber nada. Así que, y tenemos el cuarto, son 3 varones, y tenemos la cuarta, que es Emilia, que es la que vive en la miseria, que en la obra de teatro no aparece. Cacho, que es el hijo, que es Grandinetti, Sí. la famosa escena, ¿no? Que lo Ahí van a lo buscar. tenés al Que bueno, pavote. que no aparece en la obra de teatro, Cacho. Aparece en la película. Hay situaciones como, por ejemplo, Mamá Cora cuando se pierde, Ujú. que la vemos en la película, que en realidad se va enfrente de la casa a cuidar el nene que le pide la vecina. En realidad en la obra de teatro Mamá Cora aparece al comienzo, en esta escena inicial del flancito, y después aparece cuando están velando a quien creen que es Mamá Cora, pero es la húngara, ¿no? Que después descubren. La húngara era esa mujer que se había tirado al tren. Pues Y es- la van a reconocer en la morgue y la reconocen Claro. por los zapatos nada más. Entonces creen que es la madre. Claro. ¿Viste? Esa famosa mamita, cuando dice de gracia, mamita, que es Jorge. Vos sabés que algo que me contaba una vez Ale Diliodo, especialista en esta materia, ella me decía, por ejemplo, fíjate que los actores gritan todo el tiempo. China Zorrilla es el ejemplo, viste, máximo, Y habla rápido. rápido y gritos. Gritos. Bueno, me decía, hay algo propio también del sainete, del grotesco. Sí. O sea, es, en el teatro la voz siempre está más elevada de lo normal, porque vos tenés que hablar al tono del público que está sentado Sí, escuchando. En el cine vos tenés micrófonos que son más sensibles, entonces podés hablar un poquito más tranquilo, más lento. De hecho, los yanquis hacen eso. Pero claro, acá se traslada el teatro al cine y siguen los actores hablando a un tono de voz como si fuera teatral la puesta, como si fuera una puesta en escena Sí, del sí, teatro. sí. Bueno, esto que vos decís de gritar es propio también del grotesco, porque por un lado tiene el grotesco que hace, fusiona los dos géneros, la comedia y la tragedia. Por un lado, esto que vos decís, que los personajes gritan, están estereotipados, que nos hacen reír y llorar a la vez por las mismas situaciones. Esto de decir, ¿qué hacemos con la vieja? ¿Qué hacemos que nadie se quiere ocupar? Es esto que vemos que es lo dramático, es decir, por un lado nos hace reír, pero a la vez nos deja pensando, ¿no? ¿Qué pasa con los viejos hoy? Claro. Y fíjate que esta obra de teatro se estrena en 1962 con esta situación de la clase media, que también Lassner quiso que fuera una representación del país de aquel entonces, la casa, la clase media. Fíjate cómo los personajes van hablando de, tenés un hermano que está enriquecido por situaciones turbias, y por el otro tenés otros hermanos empobrecidos, y uno por debajo de la línea de la pobreza, y no se ayudan entre sí. Se da esa falta de solidaridad, ese egoísmo, ese cinismo, porque tenés también esa situación de enredo amoroso entre uno de los personajes y la nuera. Entonces, Claro, la mujer ahí Elvira que se rica entera y también. con el- Esa hipocresía, que también ellos mismos en la conversación, mientras están buscando dónde está Mamá Cora, también van mostrando los trapitos al sol, los van sacando. Bueno, eso es propio también del grotesco. Yo creo que si nos identificamos tanto con esta película es porque este grotesco criollo se ve fielmente representado en la película. Y esto que te decía, la falta de amor, yo creo que nos deja, por un lado, pensando, la falta de amor a los viejos, ¿no? Por un lado, ¿qué hacemos con la gente grande, con la gente mayor, cuando se vuelve muy mayor? Y por el otro, esa falta de amor sincero en la familia, que eso también lo podemos ver Sí. con humor, pero también con ese dejo de tristeza o que nos deja preocupados en el sentido de decir, bueno, quizás esta situación también la estamos viviendo nosotros. Sí, porque aparte acá lo que está en juego es una cuestión que tiene que ver con el amor hacia la madre, porque vos podés fingir el amor hacia a alguien, A la suegra, ponele, a la cuñada, ¿no? podés fingir una amistad, podés fingir un montón de cosas, pero el amor a la madre es como algo, sobre todo para nosotros que somos de rioplatense, digamos, Tantanos. tan claro, de tanto ADN familiar, decirle no a la madre y considerarla como un estorbo y tirársela entre sí como si fuera un objeto molesto, habla de algo también preocupante. Y sí, en ese sentido podemos decir que la obra toca una fibra muy sensible hasta el día de hoy. Y en el caso de la obra de teatro,
ellos mismos se dan cuenta, y la que digamos, se da cuenta y termina la obra así con esa Susana que se ríe y que llora hacia el final, cuando se resolvió todo, se llevan el féretro, que no era la de Mamá Cora, cuando ven a Mamá Cora, bueno, toda esa situación final, cuando le preguntan, ¿vos de qué te reís? De nosotros mismos. No, eso, fíjate que Susana lo dice, y eso es propio del grotesco, y lo que hace Lansner, por eso la crítica lo ha trabajado no como un grotesco al estilo de Armando Discépolo, en la década ya del 20, que todo parece que termina mal, el que se vuelve pobre termina pobre o se muere, porque acá en este caso Mamá Cora vuelve, se restituye el equilibrio, sino que pasa por esta, podríamos decir, actualización del género por parte de Lansner. Así que bueno, me quedó realmente mucho por pensar después con los chicos para trabajar, cómo ellos ven a sus abuelos, a los más grandes, qué es lo que está pasando hoy con la gente que ya pasa la tercera edad, ¿no? Porque aún la gente de la tercera edad, podemos decir que hay mucha gente activa, ella cuando se vuelve muy mayor. En el caso de Mamá Cora, tiene 80 años, ni los hijos saben cuántos años tiene. Pero bueno, Mamá Cora se perdía. Era otra manera también de vivir la tercera edad o la etapa del adulto mayor, porque imagínate que las mujeres de aquel tiempo se dedicaban ama de casa, madres. No habían tenido una trayectoria laboral o no se habían formado en su mayoría como profesionales, no habían estudiado. Entonces, como que pasada la crianza de los hijos y viudas, quedaban como el florero, que nadie quiere tener porque ya pasó de moda. Realmente es un planteo histórico, pero que no pierde vigencia, como decías anteriormente. Sí, y también tenerlo presente a este personaje de Mamá Cora, que ha creado Antonio Gasalla, que bueno, ya es uno de los personajes que podemos decir del humor argentino que todos recordamos. También por él, porque ahora está viejito, está justamente. Con un proceso degenerativo importante, así que también pensando en Antonio Gasalla. Vos sabés que ayer mi mujer miraba por tercera o cuarta vez una película yankee, donde la protagonista es Jane Fonda. Una película de ahora, Jane Fonda con Diane Keaton y un montón de estrellas que ya tienen 70, 80, 90 años. Y vos la ves radiantes. Claro, una cosa es envejecer, a lo mejor en el primer mundo, ni hablar de estrellas de esta categoría, y otra cosa es envejecer en el tercer mundo, con PAMI, con ¿me entendés? Un montón de dolores de cabeza, con hijos que seguro. También están peleando día a día, que no llegan a fin de mes, con medicamentos que son carísimos. Entonces también es un planteo que tiene que ver con nuestro ser latinoamericano. Por supuesto, así que con más razón lo voy a leer con mis alumnos a este texto. Jacobo Lansner. Jacobo Lansner. Esperando la carroza. Esperando la carroza. Bueno, bárbaro.